Esta presentación pretende ofrecerles una guía para resolver los problemas de genética. Los consejos que damos están relacionados con efectuar una lectura previa de los contenidos teóricos que permita reconocer la terminología específica, por ejemplo, términos como fenotipo, genotipo, gen, alelo, que es dominante, recesivo. Cuando hablamos de cruzamiento, ¿a qué estamos haciendo referencia? Hablamos de gametas, autofecundación, retrocruza, toda esa terminología específica de genética tiene que quedar muy clara para poder resolver las consignas. Además de estos contenidos teóricos, tenemos que ser capaces de leer el enunciado y reconocer cuál es el carácter que interesa, qué alternativas tiene ese carácter, cuántos genes, cuántos alelos. Y además de poder reconocer en el enunciado toda esa información, tenemos que ser capaces de leer con atención la consigna y poder ver qué pide que analicemos. Qué tipo de cruzamiento está planteando, si es una autofecundación o un cruzamiento entre genotipos diferentes o el mismo genotipo, si hay que obtener gametas, si me da información de los progenitores, los padres, o si me está preguntando y me pregunta la descendencia, o si da la descendencia y pregunta sobre los padres. Entonces vamos a leer dos enunciados de problemas de la guía y analizarlos y plantear puntos importantes para resolver. Veamos el problema 4. Plantea que la forma de las vainas de poroto pueden ser recta o falcada. Como vemos en la imagen, estas son vainas rectas y estas son vainas falcadas. Y este carácter está determinado por un gen con dos alelos. Al cruzar plantas de poroto que producen vainas rectas por plantas que producen vainas falcadas, se observó que en la F1 todas las plantas producen vainas rectas. Después, por autofecundación de plantas obtenidas de las semillas de la F1, se obtuvo una F2 constituida por 273 plantas de vainas rectas y 92 con vainas falcadas. Entonces, leemos el enunciado y vamos a reconocer información, como les decía, por ejemplo, de qué carácter estamos hablando, de la forma de las vainas del poroto. ¿Qué alternativas presenta este carácter? Hay dos formas, recta o falcada. Y como la determinación genética de este carácter, vemos que hay un gen que tiene dos alelos, incluso les da cómo los vamos a denominar esos alelos, con F mayúscula, sabemos que hace referencia al alelo dominante, y F minúscula al alelo recesivo. Entonces tenemos ya identificada la información de importancia. Veamos qué es lo que tenemos que resolver. En la consigna del inciso A dice: con estos datos usted puede saber qué característica es dominante y cuál es recesiva. Si leen con atención la información, yo ahora les destaco que se nota que acá habla de que en la F1 todas las plantas producen vainas rectas. Esa información ya nos permite reconocer que recta o las vainas rectas es el carácter dominante, porque toda la F1 es de fenotipo recto. La segunda consigna me pide que diga cuál es la proporción fenotípica observada para el carácter forma de vainas de la filial 2. Estamos hablando de una proporción, de una relación, ¿sí?, matemática. Entonces, en ese caso, lo que necesitaríamos reconocer es cuánto del total corresponde a vainas rectas, cuánto de estas 273 plantas con respecto al total, ¿sí?, serían las rectas, y que representa que 92 plantas de vainas falcadas del total muestren ese fenotipo. Entonces, para conocer la proporción, siempre se hacen con respecto al total, tengo que sumar las dos clases fenotípicas, que da 365, y al estimar la proporción de plantas de vainas rectas, es cuántas con ese fenotipo tengo con respecto, o las divido con respecto al total. Eso me da 0,75, que sería un 75% o 3/4, y de la misma manera resuelvo lo que representa el grupo de plantas que muestra fenotipo recesivo. Y en la última inciso me pide que usando la letra F para representar el gen dominante
F mayúscula y F minúscula para representar el gen recesivo, plantee cruzamientos y obtenga la descendencia desde los padres a la F2. Entonces, en ese caso, tenemos que plantear un cruzamiento, entonces usamos una letra X para indicar que cruzamos este individuo, que es un homocigota dominante, por este otro individuo, que es un homocigota recesivo. El fenotipo de este individuo sería de vainas rectas por uno de vainas falcadas. En los cruzamientos, y como pide la descendencia, tendría que obtener primero las gametas. Como son homocigotas, producen un solo tipo de gametas. Este individuo todas con el alelo recto y estas todas con el alelo parafalcado. Y cuando se unan estas gametas, voy a obtener individuos heterocigotos, ¿sí?, que corresponden a la filial 1 y que tienen todos, como dice acá en el enunciado, fenotipo de vainas rectas. Me pide que llegue hasta la F2, entonces veamos, ¿sí?, una herramienta interesante para trabajar en cruzamientos cuando yo tengo segregación de alelos, ¿sí?, es decir, cuando se está representando la primera ley de Mendel. Si se acuerdan, nosotros decíamos que cuando un individuo heterocigoto forma gametas, ¿sí?, el par alélico segrega o se separa de manera que la mitad de las gametas llevan un alelo y la otra mitad llevan al otro alelo. Entonces, nosotros tenemos acá las gametas producidas por un progenitor, que en este caso el progenitor masculino, hablamos de gametas masculinas, y encabezando las filas, las gametas producidas en la parte femenina de la flor. La descendencia la vamos a obtener por la unión de estas gametas, ¿sí? Sí, y la probabilidad de que se unan va a depender de las probabilidades que tienen cada una y para que ocurran de manera conjunta. Entonces, que se une este óvulo con este grano de polen, ¿sí?, me va a representar una probabilidad de 1/4, porque tengo que multiplicar las probabilidades de obtener genotipos que sean homocigotas dominantes. Para que se una esta gameta que tiene el alelo recesivo con esta gameta que tiene el alelo dominante, la probabilidad de que ocurra eso es de 1/4 y me va a dar genotipos heterocigotas. Entonces, esta manera de estimar las proporciones genotípicas, y también sirve para fenotípicas, se conoce como cuadro de Punnett, ¿sí?, porque lo propuso este matemático, y donde ponemos en juego las leyes de las probabilidades. Como podemos ver, si hablamos de genotipo, que es lo que me pedía en la consigna, tengo en la descendencia de la F1, es decir, en la filial 2, 1/4 de individuos homocigotas dominantes, 1/4 de individuos homocigotas recesivos y la mitad de los individuos heterocigotos. Y si analizo fenotipos, como vemos, todos estos muestran vainas rectas, que sería 3/4, y 1/4 de individuos mostrarían vainas falcadas. Esto mismo lo puedo escribir, ¿sí?, en proporciones, ¿sí?, representados por fracciones, utilizando letras para denotar los genotipos, o escribiendo, ¿sí?, si hablamos de un genotipo homocigota dominante, 1/2 de individuos heterocigotas y 1/4 de individuos con genotipo homocigota recesivo. También puedo estimar las proporciones fenotípicas y las escribiría, ¿sí?, como 3/4 de individuos de vaina recta, que también lo puedo escribir con simbología utilizando el alelo que representa la vaina recta con un guión bajo. Y si voy a hablar del fenotipo recesivo, voy a utilizar la simbología para ese genotipo recesivo. Veamos también otro enunciado, en este caso el problema 7, que habla que sobre los pecíolos de las hojas del poroto pueden ser glabros o pubescentes. Este carácter, referencia a presencia y ausencia de tricomas en el peciolo, es determinado por un gen con 2 alelos, denotado con la letra G, si es dominante, que produce la presencia de tricomas, ¿sí?, o pecíolos pubescentes, y G recesiva, un peciolo glabro, es decir, que no tiene tricomas. Y plantea que en el cruzamiento ocurre una autofecundación de plantas heterocigotas. Entonces reconocemos el carácter, es la presencia o ausencia de tricomas en el peciolo de las hojas del poroto,
las alternativas que sean glabros o pubescentes, y los genes me habla de un gen que tiene dos alelos, mayúscula para dominante y minúscula para recesivo. La primera consigna habla de la probabilidad de aparición de distintos genotipos y fenotipos en la descendencia. ¿Cómo resolveríamos? ¿Sí? Es parecido al problema que planteamos recién utilizando el cuadrado de Punnett. En este caso habla de una autofecundación, entonces utilizamos la letra arroba, el genotipo es heterocigota, se autofecundan, heterocigota. Esta es la manera de escribir lo que estamos representando. También vamos a obtener gametas, es el mismo individuo, un heterocigota, produce dos tipos de gameta en una proporción de 1/2 y 1/2 y produce tanto gametas masculinas como gametas femeninas. Y en el cuerpo del cuadrado de Punnett encontramos, vamos a obtener las proporciones de la descendencia. Si me habla de genotipo, 1/4 de homocigota dominante, 1/4 de homocigota recesivo y 1/2 de heterocigotas. Y a nivel de fenotipo serían 3/4 de individuos de fenotipo del pubescente y 1/4 de individuos con fenotipo glabro. Y en el punto B me pregunta si lo novedoso o diferente con respecto al problema anterior, si esta descendencia estuviera constituida por 300 plantas, ¿cuántas se esperan que presente fenotipo dominante? Entonces acá me habla de esperar. Eso ustedes en estadística lo vieron como la esperanza, ¿sí? Que se estima, se calcula como un producto entre n, que es el número de individuos que tengo en el universo que a mí me interesa, y la probabilidad de que ocurra un determinado evento. En este caso, sí, voy a estar hablando como pregunta de cuántas, si yo tengo 300 plantas, cuántas serían de fenotipo dominante de ese cruzamiento. Entonces mi n es 300 y lo que me está preguntando es la probabilidad de tener fenotipo dominante, que yo sé que en un cruzamiento entre dos heterocigotas, en una autofecundación, vimos que era 3/4, tengo que multiplicar 300 por 3/4 y en ese caso yo esperaría que de 300 plantas, 225 presentaran en las hojas de los pecíolos tricomas. ¿Sí? ¿Y cuántas tendrán genotipo heterocigota? Bueno, ustedes pueden calcular, en este caso el n es también sobre 300 plantas, pero lo que va a variar es este valor de P, porque ya acá estoy hablando de heterocigotas. ¿Cuántas espero que sean heterocigotas? Bien, 1/2.